Mis padres me dijeron que la abuela estaba en el hospital, así que me saltaría el crucero familiar. Ella te necesita. Ellos insistió. En el muelle, mi hermana publicó fotos con todos ellos a bordo. Las mejores vacaciones de la historia. Cuando regresaron. Por favor, cariño, la abuela te necesita de verdad ahora mismo. No se sienten nada bien. La voz de mi madre sonó a través del teléfono, cargada de lo que ahora sé que era una falsa preocupación. Me senté en mi apartamento de Indianápolis, rodeada del equipaje que había preparado para nuestros grandes grupos familiares, y mi entusiasmo se transformó rápidamente en preocupación. Por supuesto que me quedaré. Respondí sin dudarlo. La tripulación es importante si la abuela necesita ayuda. Esas palabras volverían a atormentarme horas después. Mi nombre es Tara Smith y tengo 28 años. Toda mi vida he intentado ser la hija responsable, aquella en la que se podía contar cuando las cosas se ponían difíciles. Pero esa dedicación a la familia estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca imaginé. Había estado esperando este crucero durante meses. Se suponía que serían nuestras primeras vacaciones familiares reales en años. Yo, mis padres, mi hermana menor Emma y algunos otros familiares. Incluso me había tomado un tiempo libre del trabajo y me había comprado ropa de verano nueva. Pero cuando mamá me llamó, yo era su amiga. Cuando le conté que mi abuela estaba en el hospital, no lo pensé 2 veces y cancelé la llamada. Esa noche, mientras conducía hacia el hospital, mi teléfono vibró con una notificación. Emma había publicado en las redes sociales. Mi corazón se paró cuando vi la imagen, toda mi familia en el crucero, con las copas de champán alzadas en señal de celebración. Las mejores vacaciones de mi vida, muy afortunada por tener una familia tan maravillosa. La vida en un crucero, en familia, decía el epígrafe. Me detuve, con las manos temblorosas mientras miraba la foto. Allí estaban, mamá, papá, Emma, mis tías y tíos, todos sonriendo ampliamente en la cubierta del barco. Me habían mentido. Me habían excluido deliberadamente de las vacaciones familiares, utilizando a mi querida abuela como excusa. Cuando finalmente llegué al hospital, no había constancia de que mi abuela hubiera sido ingresada. Las llamadas que hice a mis padres fueron directamente al buzón de voz. Emma me había bloqueado en las redes sociales a los pocos minutos de ver su publicación. La traición fue como un golpe físico que me dejó sin aliento. Conduje hasta la casa de mi abuela, con la vista nublada por las lágrimas. Para mi sorpresa, las luces estaban encendidas. Cuando llamé, ella abrió la puerta. Parecía perfectamente sana y algo confundida al verme en ese estado. Tara, ¿qué te pasa, cariño?, preguntó la abuela, abrazándome con calidez. El familiar aroma de su perfume de lavanda hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Mientras estábamos sentados en su acogedora sala de estar, la verdad salió a la luz. El crucero, las mentiras, la publicación en las redes sociales que había destrozado mi mundo. No lo entiendo, dije, secándome los ojos. ¿Por qué me harían esto? ¿Por qué mentir sobre tu enfermedad? El rostro de la abuela se ensombreció por la decepción. Ella siempre nos había tratado a Emma y a mí por igual, pero mis padres eran otra historia. Al haber crecido en Indianápolis, los había visto siempre favorecer a mi hermana. Cuando Emma quería clases de baile, ellos conseguían el dinero. Cuando necesitaba ayuda con la matrícula universitaria, tuve que pedir préstamos. Pensé en todas las veces que había visitado a mi abuela a lo largo de los años, ayudándola con las compras, llevándola a las citas médicas o simplemente sentándonos juntas a mirar viejos álbumes de fotos. Emma rara vez me visitaba a menos que necesitara algo, generalmente dinero. Sin embargo, de alguna manera, ella seguía siendo la niña de oro a los ojos de nuestros padres. Tu madre me llamó la semana pasada, reveló la abuela, con la voz tensa por la ira. Me pidió que siguiera el juego si venías a visitarla, para fingir que había estado en el hospital. Por supuesto, me negué. No tenía ni idea de que llevarían a cabo ese plan. Los billetes de crucero no habían sido baratos, casi $2,000 por persona para una aventura de una semana en el Caribe. Había ahorrado durante meses para pagar el mío, haciendo turnos extra en la firma de contabilidad donde trabajaba.
Ahora me preguntaba si habían planeado excluirme desde el principio, si el dinero de mi pasaje había financiado de alguna manera la cabina de otra persona. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dije, mirándome las manos. Ni siquiera necesitaban una excusa elaborada. Podrían haberme dicho que no me querían allí. En cambio, te usaron a ti, sabiendo lo mucho que me importas, para manipularme. La abuela me tomó la mano y la apretó con una fuerza sorprendente. A veces la gente te muestra exactamente quién es, incluso cuando cree que lo está ocultando, dijo sabiamente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? La miré y vi algo feroz y decidido en sus ojos. No sabía que mi abuela había estado observando nuestra dinámica familiar más de cerca de lo que cualquiera de nosotros nos dábamos cuenta, y que tenía sus propios planes. Mientras estaba sentada con mi abuela en su sala de estar, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto grupal de mi prima Nina, que no sabía que me habían excluido del crucero. Tenía la intención de enviar fotos de las vacaciones a todos los miembros del chat grupal familiar, sin darse cuenta de que se suponía que yo no debía verlas. Se me hundió el corazón al ver las imágenes. Allí estaba Emma con el vestido de verano que le había ayudado a elegir para el viaje. Mis padres descansando junto a la piscina, con cócteles en la mano. Toda la familia se reunió para una cena formal, todos vestidos elegantemente y riendo. Pero lo que me llamó la atención fue el collar de diamantes de mi madre, el que mi abuela le había regalado años atrás, destinado a que sus 2 hijas lo heredaran en su 30º cumpleaños. ¿Ya se lo había regalado a Emma? No, pregunté, mostrándole la foto a mi abuela. Aunque yo soy la mayor, aunque se suponía que debíamos compartirlo. La abuela se inclinó hacia adelante para mirar la foto, con expresión endurecida. Ese collar ha estado en nuestra familia durante 3 generaciones, dijo en voz baja. Tu bisabuela repartió sus joyas entre sus hijas por igual. Por eso se las di a tu madre con instrucciones específicas. Entonces la abuela me reveló algo que me heló la sangre. El crucero no se había pagado con el dinero de mis padres. Hace 2 meses, ella les había dado $15,000 para que planearan unas vacaciones familiares, declarando explícitamente que eran para todos nosotros. En cambio, habían usado mi parte para mejorar sus propios camarotes y reservar excursiones adicionales. He estado observando, continuó la abuela, con la voz cargada de decepción. Durante años he visto cómo te tratan de manera diferente. Seguí esperando que cambiaran, que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Pero esto es la gota que colmó el vaso. Se levantó y caminó hacia su escritorio, sacando un sobremanila grueso. No iba a mostrarte esto todavía, pero necesitas saberlo. He estado llevando un registro de cada vez que han favorecido a Emma, de cada vez que se han aprovechado de tu bondad, de cada centavo que han gastado de forma diferente entre los dos. Dentro del sobre había extractos bancarios, fotos, correos electrónicos y notas escritas a mano que abarcaban años. Me temblaban las manos mientras las leía. La verdad quedó al descubierto y en blanco y negro. El patrón de favoritismo no solo estaba en mi cabeza. Había sido calculado, consistente y deliberado. ¿Pero por qué?, susurré, mientras el peso de años de manipulación psicológica y negación caía sobre mí. ¿Por qué siempre me hacían sentir como si lo estuviera imaginando? Los ojos de mi abuela brillaron con una determinación que nunca antes había visto. Porque eso es lo que hace la gente cuando sabe que está equivocada. Intentan hacerte dudar de ti misma, pero ya no, Tara, ya no. El crucero familiar estaba previsto que durara 7 días. Mientras estaba sentada en mi apartamento de Indianápolis a la mañana siguiente, revisando la documentación de la abuela, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Emma. Mamá dijo que estás difundiendo mentiras sobre nosotros. ¿Por qué no puedes ser feliz por una vez en lugar de intentar arruinarlo todo? Me quedé mirando el mensaje, la ira crecía dentro de mí. Todavía estaban tratando de convertirme en el villano, incluso después de lo que habían hecho. En lugar de responderle a Emma, hice algo que nunca antes me había atrevido. Publiqué la verdad en las redes sociales. Es curioso cómo el hecho de que me hayan mentido sobre que mi abuela estaba hospitalizada, solo para que mi familia pudiera excluirme de unas vacaciones, de alguna manera me convierte en el problema, escribí,
adjuntando la foto de las mejores vacaciones de Emma. Lo más gracioso es que el crucero se pagó con dinero que debía incluirme a mí. En cuestión de minutos, mi publicación explotó en reacciones. Amigos de la familia que nos conocían desde hacía años expresaron su sorpresa. Mis primos, que no conocían toda la historia, empezaron a enviarme mensajes privados para compartir sus propias observaciones sobre cómo me habían tratado de forma diferente a lo largo de los años. Entonces llamó mi padre. Casi no respondí, pero las palabras de mi abuela resonaron en mi mente. Mantén tu posición. No has hecho nada malo. Elimina esa publicación de inmediato, exigió con voz fría. Estás avergonzando a esta familia. No, papá, avergonzaste a esta familia cuando mentiste sobre la enfermedad de la abuela. Cuando tomaste su dinero que era para todos nosotros, y lo usaste para excluirme. No fue así como sucedió, argumentó. Necesitábamos un descanso de tu constante, mi constante ¿qué, papá? ¿Mi constante confiabilidad? ¿Mi constante ayuda con la abuela? ¿Mi constante esfuerzo por ser parte de esta familia a pesar de cómo me tratas? La línea se quedó en silencio por un momento. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, amenazante. Si no quitas esa publicación y te disculpas públicamente por tus mentiras, te arrepentirás. No tienes idea de lo que está en juego. ¿Me estás amenazando? Te lo advierto. Tu madre y yo te hemos protegido todos estos años. Te hemos ocultado ciertas cosas. Si quieres jugar a este juego, está bien. Pero recuerda, no eres la única que puede contar historias. La llamada terminó, dejándome conmocionada. ¿De qué cosas me habían protegido? ¿Qué historias podían contar? Llamé a la abuela de inmediato. Están tratando de asustarme, le dije. Papá dice que me han estado protegiendo de algo, pero no dice de qué. La abuela se quedó callada por un largo momento. Ve a tu correo electrónico, dijo finalmente. Te estoy enviando algo. Es hora de que lo sepas todo. Cuando abrí mi computadora portátil, con las manos ligeramente temblorosas, me di cuenta de que esto era más que un simple crucero familiar. Lo que fuera que hubiera en ese correo electrónico lo cambiaría todo. Y a juzgar por el tono de mi abuela, mis padres tenían buenas razones para estar preocupados por lo que pudiera descubrir. Me temblaban las manos cuando abrí el correo electrónico de mi abuela. Dentro había un escaneo de un documento fechado hace 25 años, un acuerdo de fideicomiso que me dejó sin aliento. Según los documentos, mi abuelo materno había dejado una importante fortuna antes de morir, que debía ser dividida en partes iguales entre todos sus nietos cuando cumplieran 30 años. El fideicomiso valía más de $2 millones, pero había más. Una serie de extractos bancarios mostraban retiros regulares del fideicomiso a lo largo de los años, dinero que se había utilizado para financiar las clases de baile de Emma, su educación en una escuela privada, su matrícula universitaria e incluso su reciente boda. Todo lo que me habían robado era de lo que se suponía que era mi parte. Te han estado robando desde que tenías 3 años, me explicó la abuela por teléfono. Tu madre convenció al fideicomisario, su hermano Michael, para que le diera acceso anticipado a tu parte, alegando que era para tu beneficio. Pero como puedes ver, se lo gastaron todo en Emma, terminé con la voz ronca. Las cifras eran asombrosas. Se habían desviado más de $500,000 para mi fondo fiduciario a lo largo de los años, mientras yo trabajaba en varios empleos para pagarme los estudios universitarios. Justo en ese momento llegó otro correo electrónico, esta vez de mi tío Michael. Terra, ya no puedo callarme más. Lo que hicieron con el dinero de la tripulación fue la gota que colmó el vaso. He adjuntado documentación de cada retiro que hicieron de su fideicomiso. Lo siento mucho. Debería haberlos detenido hace años. Los archivos adjuntos revelaron una verdad aún más oscura. Mis padres no solo habían gastado mi fondo fiduciario en Emma, sino que también habían estado malversando dinero para sí mismos. El crucero era solo el último ejemplo de su plan en curso. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté a mi abuela, tratando de asimilar la magnitud de la traición. Recién me enteré de su magnitud hace poco, respondió. Cuando confronté a tu madre al respecto el mes pasado, juró que me lo devolverían todo.
Entonces les di el dinero del crucero. Era una prueba, Terra. Quería ver si finalmente harían lo correcto. Y fracasaron de manera espectacular, dije con amargura. Sí, pero su fracaso nos ha dado exactamente lo que necesitábamos, pruebas. Tu tío Mako ha accedido a testificar sobre la manipulación del fideicomiso. Combinado con mi documentación y el incidente del crucero. Podemos emprender acciones legales, terminé. Una oleada de determinación reemplazó mi sorpresa. Mejor que eso, dijo la abuela, y pude oír el coraje en su voz. Podemos asegurarnos de que nunca más te vuelvan a hacer daño. Revise el segundo archivo adjunto en mi correo electrónico. Lo abrí y quedé sin aliento. Era el testamento de la abuela, actualizado recientemente. Me había designado como único heredero de su patrimonio, que ahora me enteré que incluía una participación mayoritaria en la empresa familiar en la que mi padre trabajaba como director ejecutivo. Están a punto de descubrir, dijo la abuela con firmeza, que sus acciones tienen consecuencias. A la mañana siguiente me encontré con el tío Mako en un café del centro de Indianápolis. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que no había dormido mucho y sus manos temblaban levemente cuando me entregó una carpeta gruesa. Son copias de todos los documentos, de todas las transacciones, dijo en voz baja. Ya le envié todo al abogado de la familia. Tus padres van a intentar luchar contra este terror. Ya me han llamado 6 veces desde que envié ese correo electrónico. ¿Qué están diciendo?, pregunté mientras hojeaba las pruebas contundentes de años de manipulación financiera. Afirman que todo se hizo pensando en tus mejores intereses, que te estaban protegiendo para que no tuvieras demasiado dinero siendo demasiado joven. Sacudió la cabeza con disgusto. Pero encontré algo más, algo que ellos no saben que yo sé. Sacó otro documento. Este mostraba una serie de transferencias recientes a una cuenta en el extranjero. Están planeando abandonar el país del terror. Han estado moviendo dinero de un lado a otro preparándose para algo. El crucero no era solo unas vacaciones, era una prueba. Estaban comprobando si sus pasaportes podían ser una señal de alarma. Se me heló la sangre. ¿Planean huir? Con lo que queda de su fondo fiduciario, sí. Y Emma está involucrada. Ella les ha estado ayudando a abrir cuentas a su nombre para ocultar el dinero. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de Emma. Sé lo que estás haciendo. Siempre has estado celosa de mí y ahora estás tratando de arruinarlo todo. Bueno, adivina qué, ya es demasiado tarde. Para cuando lo descubras, nos habremos ido y no tendrás nada. Le mostré el texto al tío Mako, cuyo rostro palideció. Se están moviendo más rápido de lo que pensaba. Tenemos que actuar ahora. Llamé a la abuela inmediatamente. Respondió al primer timbrazo como si hubiera estado esperando. Están en la empresa familiar ahora mismo, dijo sin preámbulos. Tu padre está limpiando su oficina. Me acaba de llamar la seguridad. ¿Pueden detenerlo? Mejor. Ya llamé a la policía y a la División de Delitos Financieros del FBI. Están en camino. Pero Tara se detuvo. Tienes que bajar. Ahora eres el accionista mayoritario. La documentación se presentó a primera hora de esta mañana. Me levanté y mi silla rozó el suelo. Todavía no lo saben, ¿verdad? El número es nuestra ventaja. Hay que llegar antes de que puedan destruir cualquier prueba. La documentación del tío Mako prueba el robo, pero puede que haya más cosas que no sepamos. Mientras me apresuraba a llegar a mi auto, recibí otro mensaje de texto, esta vez de mi madre. Hija desagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti, te arrepentirás de esto. Pero por primera vez, sus amenazas no me asustaron. Tenía la verdad de mi lado y, lo que era más importante, no tenía nada que perder. Llegué a la sede de la empresa familiar justo cuando mis padres salían de la oficina de mi padre cargando cajas. Emma estaba con ellos y parecía nerviosa mientras miraba a su alrededor. Se quedaron paralizados cuando me vieron salir del coche. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó mi padre, intentando mantener su voz autoritaria de director ejecutivo. Pero pude ver el miedo en sus ojos. Es curioso,
Estaba a punto de preguntarte lo mismo, respondí con calma. Especialmente porque estás eliminando artículos de mi empresa sin autorización. Tu empresa, Emma Scott, ¿de qué estás hablando? Levanté mi teléfono, mostrando los documentos de propiedad. Esta mañana, mi abuela me ha cedido sus acciones mayoritarias y, como nueva accionista mayoritaria, me interesan mucho estas cajas que llevas. ¿No contendrán pruebas de lo que hiciste con mi fondo fiduciario? Mi madre palideció. Detrás de ellas, los coches de policía entraron en el aparcamiento con las luces encendidas. Los agentes de la FBI salieron de vehículos indistintivos y vi llegar el coche del tío Mako con la abuela en el asiento del pasajero. No lo entiendes, suplicó mi madre con voz temblorosa. Todo lo que hicimos fue por esta familia. No, la corregí. Todo lo que hiciste fue por Emma y ahora planeas huir con lo que queda de mi dinero. Me volví hacia mi hermana. ¿Disfrutaste el crucero, Emma? ¿Valió la pena? Los agentes de la FBI se acercaron mientras Emma rompía a llorar. Mi padre intentó apartarla, pero era demasiado tarde. La verdad finalmente los había alcanzado a todos. 3 meses después, me senté en el jardín de mi abuela en Indianápolis, mirando cómo caían las hojas de otoño mientras compartíamos nuestro café matutino. La investigación de la FBI había revelado incluso más de lo que sospechábamos. Mis padres habían malversado fondos no solo de mi fondo fiduciario, sino también de la empresa. Ahora se enfrentaban a cargos federales, además de demandas civiles adicionales de los accionistas. Emma había llegado a un acuerdo con los fiscales por el que aceptaba testificar a cambio de inmunidad. Se había mudado a Minnesota, finalmente obligada a mantenerse por sí misma sin el respaldo financiero de nuestros padres. Su último mensaje para mí fue una disculpa extensa, pero algunas heridas son demasiado profundas para que las sanen con palabras sencillas. ¿Sabes lo que dijo la abuela mientras sorbía su café? Asentí, pensando en los cambios que había implementado en la empresa. Bajo mi liderazgo, habíamos establecido un programa de becas para los hijos de los empleados y creado un sistema financiero más transparente. El negocio estaba prosperando, basado en la integridad en lugar del engaño. Nunca quise nada de esto, lo admito. Solo quería que me trataran con justicia. La abuela se acercó y me apretó la mano. A veces, las mayores bendiciones de la vida se presentan disfrazadas de los mayores desafíos. Tú has convertido su traición en algo positivo. Ella tenía razón. Había encontrado mi fuerza, mi propósito y, lo más importante, mi autoestima. ¿Ese crucero que hicieron sin mí? Después de todo, no habían sido las vacaciones de mi vida. Habían sido el comienzo de su caída y el comienzo de mi nueva vida.